y al final del día nos arrepentimos porque no hicimos las cosas. Sí. Y yo la verdad es que no tengo por qué arrepentirme de nada, al contrario, no creo que he hecho de más. No, hombre. Fíjate, Pepe, que yo creo que hay batallas que tienes que elegir. Ujú. Yo elegí esa batalla. La batalla de Coco la elegí durante 6 años. La peleé mucho. Y entonces el juez de hierro. ¿Qué onda con el juez de hierro, mi querido Arturo? Eso, Pepe, es un acto de honestidad. Y entonces yo les decía que no me invitaran porque el programa era malo, porque estaba mal hecho, porque cantaban muy mal. Y que si me invitaban, pues yo iba a decir lo que pensaba. Me dijeron, bueno, pues ven. Y la idea de la producción de MasterChef, que no era la mejor, es que en mí iban a encontrar a un antagónico que se iba a poner al tú por tú con los jueces. O sea, ellos no me conocían. Ajá. No saben que yo soy amante de la disciplina, amante del respeto y que siempre le doy su lugar a una persona en su ramo. ¿Cómo presentas tu programa de Old School? Damos inicio a esto que es la vieja escuela de 106.5 Mix y también de iHeartRadio. Y es para mí un placer tener en cabina el día de hoy a una de las máximas figuras, no solamente de la narración del deporte en México, sino también un absoluto melómano, alguien que adoro y que tiene todo mi respeto. Le damos la bienvenida en esta vieja escuela a don José Vicente Segarra y García. ¡Wow! ¡Wow! Mis niños adorados y queridos, aquí estamos listos en un episodio más de la serie Pepe y sus amigos. Y el día de hoy, un invitado de maravilla, un querido amigo que, bueno, se las gasta en serio, un apasionado de la música, un mercadólogo fantástico, un speaker motivacional, en fin, es un auténtico estuche de monerías. Mi querido Arturo López Gavito. Arturo, qué gustazo que hayas venido y que hayas distraído un poquito de tu abultada agenda para estar aquí con nuestros amigos aquí en mi canal de YouTube. No, para los amigos siempre hay un espacio. Y Muchas más para gracias. una persona tan especial, una Muchas persona gracias. tan buena y una persona a quien admiro tanto como eres tú. Qué amable eres, muchas gracias. La verdad, sabes que se te estima y se te estima bien, Gracias. mi querido Arturo. Muchas gracias. Bueno, decíamos en el arranque, es un auténtico apasionado de la música, Arturo, independientemente de otras cosas que ya les iremos platicando. Pero, ¿cómo nació esa pasión por la música, Arturo? Fíjate, Pepe, que mis memorias se van a cuando yo era niño y mi padre era un verdadero melómano. A él le encantaba la música. Él tuvo la oportunidad de crecer en Estados Unidos escuchando a las grandes orquestas del swing de los años 40 y todavía de los años 30. Sí. Entonces, cuando él llega a México, él llega evitando ser alineado en el ejército norteamericano cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Ajá, sí. Entonces llega a México y no sabía hablar español. No conocía la música también tan importante en ese momento, pues que empezaba la música de los tríos y también estaba la música vernácula muy fuerte en México. Entonces creo que mi papá fue una mezcla de lo que ocurría en Estados Unidos con lo que ocurría en México y eso se lo llevó a mi mamá de regalo. Creo que la conquistó a través de la música. Ándale. Entonces, desde que nosotros éramos muy chicos en la casa, escuchamos música muy interesante. Y así fue como me empecé yo a convertir en un melómano. Y después la radio tuvo un papel fundamental. A mí me toca crecer con La Pantera, me toca crecer después, yo no, súper motivado con la música de los 80, por ejemplo. La música disco no me gustaba tanto. Ya. No eras fan. No, luego ya la empecé a apreciar. Digo algo, la empecé a apreciar. Sí. Pero me tocó una transformación musical muy importante durante la década de los 80. Sí. Y en la Ciudad de México tuvimos grandes estaciones de los años 80, ¿no? Sí, claro. Por Rock 101. Uy, Y sí. luego WFM. Luis Gerardo Salas, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el cambio de los formatos, ¿no? Del vinil al CD, la portabilidad del cassette y el hecho de escribir programas especiales para las estaciones de radio me convirtió a mí en un avesado melómano y un investigador sobre algo que era sensacional, que la historia de la música y cómo se fue gestando, ¿no? Oye, lo que me llama también la atención, estabas tú bien jovencito, ¿no? Saliendo, ahí estabas en la secundaria, ibas a la preparatoria,
y llegas a WFM, a la magia digital. ¿Cómo fue ese asunto? ¿Cómo te atreviste a llegar a WFM, pues siendo tan chavo, siendo tan jovencito? Cuando tú tienes ídolos, Pepe, como era mi caso, de tener a Alejandro González, a Martín Hernández y a Charo Fernández, yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es decir, Ajá. yo voy en segundo de preparatoria, voy a cambiar a tercero de preparatoria. Quería entrar de dependiente de una tienda de discos, a Sorba. Uy, no sabes la cantidad de dinero que Sí, dejé. me imagino. Imagínate, te puede haber vendido un disco No, en me un hubiera gustado. Claro. Y dije, ¿y si voy a pedir trabajo a W? A ver qué pasa. Fui a pedir trabajo a W y me recibió Alejandro. Le pedí el trabajo, le dije, oye, yo soy muy fan de la estación. Me gusta mucho lo que ustedes hacen y yo creo que puedo aportar porque pues yo sé mucho de música. Y me dice, pues ahorita no hay dinero para pagarte. Dije, no me entendiste. No quiero ganar dinero, quiero trabajar. Ajá. Y creo que ese momento fue muy simbólico en mi vida, Pepe, porque a partir de ahí empecé a entender algo que es lo que platico con mucha gente, Sí. que es cómo tú puedes agregar valor a un lugar, en lugar de decir que el lugar te contrate a ti o te lleve, ¿no? Y me dieron la oportunidad. Entonces allí empecé a escribir guiones. Y antes de los guiones hacía las notas para los locutores en cabina. Y lo hacía yo a mano porque no sabía escribir a máquina. Oye, pero no existía el internet, nada de eso. No había internet. Entonces conseguir la información estaba complicado. Muy difícil. Iba yo, por ejemplo, a Sanborns. En Sanborns estaban todas las revistas de Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pues ahí vamos a conseguir Era lo que las revistas para el fútbol americano y el béisbol. Eso, esa era nuestra fuente de documentación. Ajá. Y a partir de ahí, pues extractabas, creabas los especiales y empezaba la magia digital. Entonces, ahí entonces fue tu primer trabajo. Y además, que traducías canciones, me llamó mucho la atención lo de Peter Gabriel. Eso, así fue como conocí a Peter Gabriel, fíjate. Alejandro y Martín eran muy fans de Peter Gabriel y les llamaba mucho la atención la letra de las canciones. Por todo lo que hacían desde Genesis con el rock progresivo. Sí, sí. Y entonces me pongo a traducir las letras de Peter Gabriel. Y fue el primer especial que hice en mi vida. Debo estar hablando de principios de mediados de 1988. Ok, ajá. Y yo tenía en ese momento 17 años. Y así conocí la música de Peter Gabriel, que en ese momento me parecía muy oscura. Luego la fui conociendo más a fondo, la fue fascinando. Y empecé también los discos de Peter Gabriel no eran tan fáciles de conseguir en México. Y estábamos en la transición del vinil al CD. Y es que esa transición tan interesante, digamos, del vinilo normal y luego a la cajita y luego que ya no tenías la portada de cartón y todo. Sí, era una transición muy importante, ¿no? Sí, mira, evidentemente hoy estamos completamente digitalizados en todos los sentidos, Sí. pero yo entendía que ese formato digital no solo era el formato del futuro, sino era la mejor manera de poder escuchar música de altísima calidad. Y entonces hay una cuestión muy interesante que me gustaría compartirte, que es la exigencia de hacer las cosas bien. Claro. Esa viene de la manera en la que se trabajaba en ese WFM 96.9, donde mis mentores, los que me enseñaron, buscaban la excelencia todo el tiempo. Era su derrotero, era su objetivo. Y entonces tú imagínate la gran suerte que tuve yo a los 17 años, terminando la preparatoria, a punto de entrar a la universidad, de contar con esos maestros que hoy uno tiene un BAFTA, 2 nominaciones al Oscar por mejor diseño de audio, que es Martín Hernández. Tienes a Alejandro González con 3 Óscares. Pues, y yo estaba ahí, ¿no? Tuve la gran suerte de forjarme ahí y siempre se los voy a agradecer. De algo muy importante que también leía en tu libro es de la honestidad que uno debe de tener, ¿no? Consigo mismo y con los demás. Así, Pepe, creo que eso también viene de casa. Igual que ahora ha sucedido en tu casa con tus padres. La integridad, el hecho de ser una persona honesta, el hecho de ser empático, que te importen también los demás, es algo que yo refiero como de mis mayores valores como persona.
La resiliencia Sí. que lo aprendiste de tu mami. Sí, la resiliencia, porque te voy a decir, yo no crecí en una casa donde había lujos o donde había riqueza, al contrario. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos. Ajá. Yo soy el menor de los 4. Y me tocó ver a mi mamá y a mi papá trabajar mucho. A mi mamá realmente hacer magia con el dinero, con lo que se podía para poder pagar escuelas particulares, ¿no? Sí. Que no era tampoco fácil. Así es. Y el haber crecido en una casa donde había tanto esfuerzo y tanto sacrificio, siento que fue lo que me ayudó muchísimo a valorar lo que cuesta de ganar el dinero. Y número 2, cómo tú tienes que hacer siempre más con menos. Oye, tener una meta que, ahora sí, como dicen los chavos, te aventaste y entraste a WFM, en fin, y ahí comenzó esa trayectoria de involucrarte en la música de una manera muy importante. Sí, y te voy a decir algo que fue un momento increíble. A partir de que me dieron esa oportunidad en W, yo sentí que no había imposibles. Uh-huh. Nunca me volvió a dar miedo pedir un trabajo o pedir una oportunidad. Creo que todos mis temores se diluyeron en ese momento. Y luego viene la historia de las compañías de discos, ¿no? No, pues cómo no. Fíjate, en 1991, yo a los 20 años, me dan la oportunidad de trabajar en Warner Music como gerente de producto. Y entonces me empiezo yo a involucrar, por ejemplo, de lleno con la música de Simply Red, Sí. con la música de Paul Simon. Uh-huh. Y viene Paul Simon a México. Paul Simon viene al Auditorio Nacional. Me tocó ir a ese concierto. ¿Recuerdas? Sí, sí. Conciertazo increíble. Cuando traía la africanada aquella, ¿no? Eran, creo que 18 músicos. Que me puedes llamar Al, ¿no? Claro. Can call me Al y todo aquello. Pero te voy a decir algo. Ajá. En esa época era muy diferente porque nos sentábamos con los artistas a entrevistarlos, ¿no? Ajá, sí. Así como pude platicar con Billy Joel, pude platicar con muchos. ¡Qué maravilla! Me toca ser el traductor de la conferencia de prensa de Paul Simon. Y era muy chistoso porque Paul Simon hablaba mucho. Uh-huh. Te das cuenta que le hacían una pregunta y él, como gran maestro que es, sí. se tardaba, no te exagero, Pepe, como 3 o 4 minutos en responder. Y yo estaba junto a él y tenía que hacer una perfecta recapitulación de lo que estaba diciendo. Sí, sí. Y entonces lo traducía. Y así fue como empecé a ser también como muy perfeccionista, porque eso es lo que soy, en cuanto a los mensajes que tú debes de dar. Sí. Y ese concierto de Paul Simon siempre lo voy a atesorar como los más hermosos que he visto en mi vida. Ha sido de mis grandes ídolos desde que empezaron. Claro. con Art Garfunkel y de la señora Robinson en los años 60. Y ahora que decías de 1991, a mí me tocó trabajar brevemente 10 años atrás en la Warner, fíjate nomás. Ahí estuve cuando Warner se ubicó como compañía independiente en México. Porque de René León. Con René León. René León, el señor Fritz, que manejaba ahí también de cuestiones del editor, etcétera. Y me tocó estar trabajando ahí porque el catálogo de WEA lo manejaba Discos Gama durante muchos años. Y luego decidieron colocarse como compañía independiente, me acuerdo, en la calle de Acapulco. Así es. Ahí estaban. Entonces estuve yo un rato trabajando ahí como promotor radial, porque yo lo que quería en esa época era ser label manager, o sea que me dieran uno de los sellos, claro, de Warner, Elektra o Atlantic, y entonces yo programar canciones y discos. Sí. Digo, yo no soy ningún experto, te lo digo sinceramente ni nada, pero soy melómano, me gusta, y entonces creía que podía tener capacidad para poder seleccionar discos y canciones, etcétera. Y entonces lo que me dijeron fue, no, espérate tantito, apenas estamos ubicando, no sé qué, primero ayúdanos como promotor radial. Uh-huh. Y entonces ahí estuve trabajando varios meses. Me sirvió porque conocí todas las estaciones de radio, claro, a los programadores y a todo este rollo. Ya después yo sentía que ya necesitaba que me dieran ese puesto, y total que no se dieron las circunstancias. Luego tuve algunos dimes y diretes con mi jefe, y entonces dije, con permiso, yo ya me voy.
Y entonces fue cuando llegué a Televisa y lo demás es historia. Pero no te quiero Qué interrumpir. interesante que nuestra cuna discográfica es la misma Fue compañía. Warner, exactamente. Porque cuando llegué a Warner, pues fue cuando sacamos el disco de Grover Washington, por ejemplo, el de Just the Two of Us, el Cowboy de la Ciudad, el álbum de John Travolta, ¿no? Entonces era como 80 eso, más o menos. 1981, empezando el 81, yo llegué ahí y teníamos a uno que se hizo popular, un cantante de country, Eddie Rabbit, Claro. que programamos un par de canciones bastante buenas. Cuando surge el disco de George Harrison, de All Those Years Ago, que lo sacó, esa época fue la que me tocó a mí. Somewhere in England. ¿Cómo? Somewhere in England se llamaba el disco. Andan, claro. Exactamente, ese disco que para traerlo rápido, etcétera, porque estaba muy fresca la muerte de John Lennon. Y entonces fue la época que me tocó a mí. Pero bueno, ya el destino me había marcado que tenía que ser comentarista de fútbol americano. Sí, qué gloria. Eran otros tiempos de las compañías de discos, sí, muy interesantes. Muy distintas. Oye, y entonces, después, perdón por el paréntesis, no, pero de que trabajamos en el mismo lugar. Ajá. Entonces, los conciertos, Arturo, en aquella época, ¿cómo te involucras en los conciertos? Mira, recuerdo muy bien que el primer concierto al que fui en mi vida, pero realmente importante porque estuvo Rocotitlán, ¿no? Sí, me toca vivir de primera mano todo lo de rock en tu idioma a partir del 80 y... ya trabajando en la radio a partir del 88. Ajá. Y recuerdo que había un programa en W que se llamaba Rocolé. Este programa lo hacían Giselle y Billy Traynor los jueves en la noche. Y ellos traían los discos de España y también de Argentina. De Argentina. Entonces, ellos empezaron a programar esa música, también junto con Rock 101 en su momento, y empezamos a descubrir que había un rock que se cantaba en español, bueno e interesante, que era algo más que el Tri, ¿no? Porque en México estaba el Tri. Sí, no claro. Mucho más. Sí. Uno se conocía mucho más. Y entonces recuerdo, Pepe, ese momento en el que vino Santana al No Camp de León. En León. ¿Te acuerdas? Eso fue en 1988. Y ahí es cuando yo descubro de primera mano pues, lo que era un concierto de rock importante, con infraestructura de Estados Unidos bien producido, tremendo. Eran los 25 años de Santana y venía de gira. Su primera presentación en la historia en México. Y era una barbaridad. Y estaban todos aquellos músicos tremendos, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que como la gente se fue ese mismo año a ver a Bon Jovi a Guadalajara, unos nos fuimos a León y después viene Rod Stewart en el 89 a Querétaro, ¿no? Que fue el desgarriate aquí. Desgarriate. Ese día hasta un Doberman me mordió. No me digas. Claro, estaba yo trabajando en esa época, el burro Van Rankin y yo nos tocó pues, poner unas lonas de WFM en el estadio Corregidora, ¿no? Sí. Y recuerdo que estaba el escenario y dejaron entrar muy temprano a la gente, igual que en Santana. Pues en Santana el concierto lo han de haber visto el 40% de los asistentes, porque el otro 60% estaba ya muy drogado, muy tirado, ¿no? En la cancha. Me acuerdo de eso. Y con Rod Stewart tenían una línea de policías con perros para que nadie se acercara al escenario. Y un Doberman me tiró una mordida de la nada. Y yo pues dije, no voy al antirrábico, ¿qué hago? No sé. Ya me eché el concierto completo, ¿no? Y luego vino la gran época en Palacio de los Deportes, 91, con In Excess. Luego viene Billy Joel. Y es una de las anécdotas más increíbles que tengo también, porque Martín Hernández y yo adorábamos a Billy Joel, ¿no? Sí. Para mí siempre ha sido uno de los músicos más grandes de Estados Unidos. Coincido contigo. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y él venía estrenando el álbum Stormfront, que era un discazo, ¿no? Que viene I Go to Extremes y We Didn't Start the Fire, de Downey Alexa. Buenísimo disco. Pero Billy Joel era un tipo muy depresivo, muy drogadicto y muy alcohólico. Sí. Y estaba muy enojado por cómo sonaba el Palacio de los Deportes. En ese momento es el Palacio de los Rebotes. Exactamente. Y no le habían puesto las cortinas acústicas ni nada. Y recuerdo que como estación de radio, que éramos la estación radio líder en ese momento,
podíamos entrar a los soundchecks, podíamos pasarnos por el backstage, nadie te decía nada y todo tranquilo. Y cuando entrevistamos a Billy Joel, se descargó toda su ira sobre nosotros. Ah, caray. Nos insultó al Palacio de los Deportes, le hacíamos las preguntas, nos trató como perros. Y gracias a Dios, pues yo llevaba el álbum El Rojo en vivo en Rusia. Sí, claro, sí. Se lo di para que me lo firmara. Dije, me va a mentar la madre o me va a mentar el bolígrafo, ¿no? Y sí me lo firmó. Ay, oye, qué maravilla. Martín y yo nos fuimos como perritos así, ya sabes, con la cola entre las patas. Y no nos vaya a aventar algo. Sí. Y luego ya fue el concierto en la noche. Me parece que hizo 3 noches. Y llorabas. Lo viste, ¿no? Me tocó, fíjate que no me tocó ir a esa ocasión, pero me tocó asistir allá al foro, todavía Foro Sol, unos días antes de la pandemia, en el 2020, también, que fue un concierto maravilloso. Es la única vez que me ha tocado verlo en vivo, pero fue unos días antes, marzo del 2020. Sí, me acuerdo, yo estuve ahí. Sí. Y te podías, en ese momento de Billy Joel, te podías recargar en el escenario. Pues. Y entonces estábamos viendo a Billy Joel, literalmente, pues te voy a decir, poquito donde estás tú, estaba el piano. Sí. Y lloraba y lloraba. Yo lloré con el concierto de Peter Gabriel, lloré la primera vez que vi a Paul McCartney, lloré cuando Billy Joel. Me hacen llorar los conciertos. Es que es una emoción increíble. Una emoción increíble estar viendo a quien admiras tanto y dices, no sé si lo voy a volver a ver en mi vida, ¿no? Ahí está y lo estoy disfrutando. Fíjate que me tocó, he ido siguiendo a Eric Clapton durante muchos años. Me tocó ver a Clapton en el Madison Square Garden una vez, después de que había muerto la reina de Inglaterra. Sí. Haz de cuenta que ella murió. A Clapton lo vi un lunes y la reina murió días antes. Lo primero que hizo fue tocar Dios salve a la reina. Y todo el Madison Square Garden parado, todos los músicos de luto, con corbata negra. Y bueno, yo te cuento y se me hace chinita la piel. Oye, una emoción tremenda. Y fue el mismo concierto que vimos en México, pero con un toque muy especial. En noviembre del año pasado, que estuvo Eric Clapton, que es la primera vez que me tocó verlo en vivo, el Slow Hand maravilloso. Oye, pero bueno, de esas experiencias que has tenido fantásticas, también me llamó mucho la atención cuando vinieron los Rolling Stones por primera vez en 1995. Y platícanos, por favor, aquella experiencia que tuviste, conocer a Mick Jagger, al gran Jagger. ¿Qué pasó aquella vez? Mira, 93 es un año muy especial. Cuando vino Paul McCartney. Sí. Mi papá fallece, lamentablemente, y prácticamente un mes después de que mi padre muere, tengo la oportunidad de ver a Paul McCartney. Y de ser el único mexicano que lo he entrevistado, el único que he estado con él, el día que cumplí 23 años. Qué regalo tuviste. Bueno, sí, le pedí, ¿te acuerdas de aquel disco, el Police Live en vivo? Sí, claro. Pues lo tengo firmado por él y me pone Happy Birthday Arturo, 23 años. Oye, qué bárbaro, que está corriendo ahí en la portada del disco. Con el perro, con Marta, su perrita, ¿no? Su perro en ese momento. Cuando estaba promoviendo la de Hope of Deliverance, exacto, ¿no? Aquella canción. Era el Off the Ground del disco, me acuerdo mucho. Exactamente, sí. Entonces, Pepe, ya venía yo con ese antecedente de haber estado en Radioactivo en ese momento, de poder haber entrevistado a Paul para el programa del Planeta que pasaba en el Canal 5 y para Radioactivo. Y luego se presenta la oportunidad de seguir a los Rolling Stones en 2 conciertos muy puntuales. Sí. Empiezo a trabajar en Ocesa después en el 94 y me piden que vaya yo a llevar a los medios a Seattle a ver a los Rolling Stones, ¿no? Y ahí los entrevistamos, me toca entrevistarlos en Vancouver a los 4 por separado, me acuerdo mucho. Mick Jagger daba las entrevistas aparte, Ron Wood y Charlie Watts sí estaban juntos, y a Keith Richards lo entrevistabas one on one, ¿no? Experiencia increíble. Todos me firmaron también mi ID. No, bueno, debes de tener una memorabilia fantástica. Sabes que no soy como tan así de esas cosas, pero bueno, sí tenemos cosas. Entonces, vienen los Stones a México
Yo trabajo en OCESA, tengo en ese momento la oportunidad de trabajar en OCESA. Y mi jefa en ese momento, Marcela Gómez Salce, una mujer extraordinaria, me dice, quieren una persona de producción para que esté con Mick Jagger y le traduzca lo que va a decir en el concierto. Sí. Y ese eres tú. Muy bien, hace la buena. Entonces, 24 años. Y te hablo de estos años porque son simbólicos, ¿no? Es decir, porque tuve la gran fortuna de tener responsabilidades muy grandes a edades muy tempranas. No, estabas muy joven. Y ahí entendí la cuestión de la humildad, tanto con McCartney como con Mick Jagger. Entendí que la grandeza es el símbolo de la humildad y viceversa, ¿no? De que un gran ser humano, por sus logros y por lo que representa, es un ser humano humilde. Entonces llego aquí al Four Seasons de Reforma. Me acuerdo que estaba en la suite presidencial, entraba yo a esa suite y nunca lo voy a olvidar, había 3 mujeres muy hermosas que eran sus asistentes, vestidas de traje sastre. De este lado había una credenza enorme, con flores, con regalos, con una invitación de la embajada del gobierno británico, me acuerdo, misivas, cosas muy especiales. Sí. Y en ese momento emerge Mick Jagger. Que bueno, yo había estado yo con él, pero no en un plan profesional. Y salió con una camisa de lino blanca, de seda blanca, perfectamente planchada, con unos ojos azules increíbles, su pelo como castaño dorado, y me dice, hola Arturo, soy Mick. Digo, Mick, ¿cómo estás? Ven por favor. Nos sentamos en una sala como la que estamos ahorita tú y yo, y él lo que hizo fue, no había nadie, ¿eh? No había un guardaespaldas, no había una persona de... Nada más ustedes. Él y yo. Me dice, Arturo, mira, a cada lugar del mundo que nosotros vamos, me gusta hablarle a mi audiencia en su idioma. ¿Me puedes, por favor, ir traduciendo estas cosas y me grabas la pronunciación en esta máquina? ¿Ve el nivel de perfección? No, sí. De lo que te estoy hablando, ¿no? Un profesional. Exactamente. Entonces me empieza a decir, oye, ¿qué lugares hay cerca de aquí? Pues le digo, está Ciudad Neza, está la Jardín Balbuena, le digo, tal, ¿y cuáles lugares? Y entonces él me iba diciendo, Neza. Digo, sí, Neza. Fueron 40 minutos, Pepe, más o menos, de estas breves clases de español con Mick Jagger. Terminamos, nos paramos, me acompañan y me dice, muchas gracias. Digo, muchas gracias a ti. Entonces te vas sin saber exactamente qué pasó, ¿no? Era como un sueño, ¿no? Estar ahí. Como un sueño. Y lo increíble fue que al otro día, cuando se presentan los Stones ahí en el Foro Sol, pues Mick Jagger repite mis palabras ante 56,000 personas. Ahí estuvimos aquella vez. Entonces, ves que el trabajo se hizo bien, te sientes contento y luego ves la enorme responsabilidad de este hombre que frente a su público es un rockstar, pero detrás de la marca de los Rolling Stones, quien la cuida, a quien le pertenece, porque nosotros somos sus empleados, y quien está detrás del legado mercadológico y musical de los Rolling Stones es Mick Jagger. Yo dije, yo quiero aprender marketing. Yo quiero, después de lo que aprendí de Mick Jagger, trascender en la mercadotecnia, porque amo el logo de los Rolling Stones y amo lo que él ha hecho toda la vida. Entonces fueron muchas clases de un gran maestro de humildad en una sola sesión. Oye, entonces fue un parteaguas, porque luego viene tu trabajo en MCA, en esa compañía, y algo que a mí me llama poderosamente la atención, el lanzar, tenerle fe, y vámonos con una estrategia muy agresiva para poder posicionar a Molotov en aquella época. ¿Cómo fue aquello con Mickey Widobro y con toda la banda hoy? Pues mira, Pepe, yo lo que creo es que a mí siempre me ha gustado emprender. Pues que un emprendedor tiene mucho más mérito cuando hace las cosas con su dinero. En esa ocasión, en el 96, cuando fuimos MCA, el dinero venía de Inglaterra y nosotros teníamos la consigna de abrir, como pasó en Warner en el 80, de abrir una nueva compañía de discos que pudiera estar a la altura
de las grandes transnacionales. Ajá. Ya traíamos el catálogo de Interscope. Haz de cuenta que veníamos con éxitos de Julio, con Gangsta's Paradise, veníamos con Marilyn Manson, No Doubt, grupos internacionales buenos, Sí. ¿no? Ujú. Pero hacía falta vender producto mexicano. Claro. Tuvimos un catálogo de salsa y llega Molotov. Entonces Molotov se empieza a convertir en la papa caliente de la industria de la música. Ujú. Y como pasa y como siempre pasará, las disqueras lo que hacen es darte a ti un gran adelanto para que tú firmes. Por ese adelanto luego te lo descuentan de tus regalías. Entonces se hablaba de millones y millones de dólares para Molotov, ¿no? Hasta que yo, que tenía una buena relación con su manager en ese momento, Jorge Mondragón, me acerco y le digo, oye, pues si tú firmas con tal o cual disquera, tú vas a ser una pieza más del gran elenco de esa compañía de discos, Ujú. a diferencia de que si tú vienes aquí, la estrategia y la dedicación va a ser absoluta para la banda, ¿no? Ujú. Entonces nosotros mandamos a hacer unas playeras que decían esto es propiedad de MCA, ¿no? Ajá. Lo hicimos para nuestra fuerza de ventas y cuando me toca ir a ver a Molotov con mi equipo en una tocada que ellos tenían, Ujú. salen con las playeras de esto es propiedad de MCA, los 4 a tocar al escenario. Pues dije, qué maravilla, ya hubo con ellos Sí. pues un entendimiento. Sí, una conexión ahí. Y entonces tú te acordarás de aquel célebre póster de los 60 donde aparecían los 5 Rolling Stones en ese momento. Sí. Y le preguntaban a los padres, señora, ¿usted permitiría que una de sus hijas saliera con alguno de estos hombres? Hicimos un póster así, donde salía Molotov, me acuerdo mucho. Una estrategia muy disruptiva y muy diferente. Sí. Pero yo dije, no tengo nada que perder. Muy arriesgada, ¿no? Muy arriesgado. Ajá. Todo lo que he hecho, Pepe, en mi vida siempre ha sido arriesgado. Y por Molotov me la jugué y lo logramos. Fue el trabajo de un equipo, pero la banda, pues es la banda. Fíjate, el disco de rock, el último disco de rock más importante de la historia de México es el Donde Jugarán las Niñas del 96. Ahí se quedó el rock nacional y los que trascendieron fueron ellos. Entonces sí, fue un momento importantísimo en mi vida porque Molotov no era una banda política, ellos se reían, ellos les encantaba el desmadre organizado. Claro. Sí. Como tú lo sabes. No, ya lo sé. No, Ya lo conozco bien. El desmadre cotidiano. Y entonces teníamos la edad para poderlo hacer todos y nos salió bien. Oye, pero además los títulos de las canciones, decías, híjole, y que no los querían tocar en la radio, ni siquiera vender en las tiendas. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues que la gente lo pidió, porque tú sabes históricamente que en marketing y cualquier cosa, lo que tú a la gente le niegues es lo que más va a pedir. Sí. Entonces, al tener esa censura autoimpuesta, tanto por las cadenas que vendían los discos como por las estaciones de radio, pues nos dio el boost. Tremendo. Oye, luego me enteré que luego se iban a vender el disco a la calle, ¿no? Eso era la cuestión. Yo me acuerdo que cuando platiqué con el dueño de Mix Up en ese momento, don Zach Marry, me decía, Arturo, es que tu disco no lo vamos a vender. Pues digo, don Pep, digo, don Isaac, si no lo quiere vender, pues ni modo, ¿no? Yo digo, ¿qué puedo hacer? Y agarramos con toda la fuerza de ventas los músicos, los amigos de los músicos, las cajas, Pepe, y en Los Altos, en Reforma, Los Altos en San Jerónimo, todo, y lo vendíamos a, creo que era 500 pesos en ese momento. Y se vendieron todos. Ya estaba el helicóptero de Radio Red en su momento cubriendo todo, y esa fue una estrategia también que funcionó muy bien, diciendo que no lo quieres vender, lo vendemos nosotros. Oye, pues fue un arranque mercadológico de tu parte muy interesante y muy importante, y sobre todo lo que te ha caracterizado siempre, arriesgarte, ¿no? Es que, Pepe, yo te sigo preguntando, ¿no? Aún a tu edad y con todo lo que has hecho tú, ¿qué tienes que perder? Pues sí. Nada, ¿estás de acuerdo? Seguro. Porque mucho de lo que hacemos nosotros es que nos autoimponemos miedos, barreras, nos causamos terror y al final del día nos arrepentimos porque no hicimos las cosas. Sí. Y yo la verdad es que no tengo por qué arrepentirme de nada, al contrario, no creo que he hecho de más. No, hombre, eres un catálogo de experiencias como tu libro, El coleccionista de experiencias. Qué bárbaro. Y bueno, dando un brinco, poco después, digamos, de la música y demás, digamos, la gente se acuerda mucho de ti, surge el programa
La Academia, ese programa de concursantes que quieren llegar a ser estrellas en la música, y entonces participas tú, y entonces el Juez de Hierro. ¿Qué onda con el Juez de Hierro, mi querido Arturo? Eso, Pepe, es un acto de honestidad. No es Nada cosa más. más. Así te lo digo. Sí. Porque mira, he tenido la oportunidad de que Azteca me invite pues prácticamente a todas las ediciones del programa. Ajá. Unos buenos, otros malos, otros peores, ¿no? Hay de todo, lo tenemos que decir. Pero eso es un termómetro, es decir, cuando tú estás en la academia, es un termómetro donde estás vibrando lo que está pasando con la música en México, que tampoco es nada halagador, lejos de eso, Sí. ¿no? Y entonces yo les decía que no me invitaran, porque el programa era malo, porque estaba mal hecho, porque cantaban muy mal. Y que si me invitaban, pues yo iba a decir lo que pensaba. Me dijeron, bueno, pues ven y dilo. O sea, yo no le voy a dar coba a nadie, ¿no? Y así pasó. Ajá. Y yo lo que siento es que también tuvimos la oportunidad de llegar en el momento correcto para cambiar el discurso de cómo se habla hoy en día en televisión. Oye, porque me voy a permitir leer unas frases que tenías. Fue como ver a dos amigas semiebrias en Mazatlán tomando torito de cacahuate en aguardiente. Sí, así es. Otra, esto estuvo cerca de llevarme a mi muerte auditiva adentro. Otra más, vi como a dos monitos cilindreros que estaban por un lado y por el otro con una sonrisa muy estúpida. ¿Cómo se te ocurren esas frases, Arturo? En ese momento, Pepe, yo lo que creo es que afortunadamente nunca nos han tirado con una lila en el programa, ni nunca hemos tenido apuntador tampoco. Entonces, lo que creo es que tú has hecho televisión toda tu vida y lo sabes. Tienes 20 segundos para impactar lo que vas a decir. Sí, claro. Entonces tienes que construir tu frase para que sea lo suficientemente clara, dilapidante y entendible para la gente. Entonces, mientras los estoy viendo, tengo que ir pensando exactamente qué voy a decir, porque yo, al igual que la gente que está viendo, que no es tonta, se da cuenta a los 5 segundos si el cantante vale o no, ¿no? Sí, seguro. Oye, ¿cuál es la crítica más dura que has recibido? ¿O cómo la manejaste? Como diciendo, este señor, qué bárbaro, se pasa de la raya, ¿no? Se sobregira. Sí. La más fuerte que he dado. O sea, que te dieron una crítica y, ay, híjole, que te rasparon. O la crítica más fuerte también que hayas dado, por ejemplo. No, fíjate, te voy a decir algo que es muy interesante. Creo que nunca he tenido o nunca he sido víctima de la agresión de la gente, afortunadamente, ¿no? Y todas las críticas que me han dado así han sido en privado. Sí, claro. Aparte de mis grandes maestros, que fueron mis jefes o mis supervisores en su momento. Ahí sí ha habido cosas muy feas, muy duras. Por eso creé en el libro el primer capítulo que se llama Los Grandes Maestros. Sí, me tocó leerlo. Sí. Para no parecerme a esas personas que me enseñaron a lo que yo no quiero ser. Pero cuando hablas de la persona mediática o del ente televisivo, pues nunca ha habido una demostración hacia mi persona, jamás, afortunadamente. Y en cuanto a críticas, yo creo que llega un momento en el que tú como crítico de televisión tienes oportunidad de evaluar a una persona un número de veces. Sí. Ya cuando le das tu retroalimentación profesional al concursante y el concursante no responde, tú lo que dices, pues ya te he hablado de esto muchas veces, ni siquiera me quiero volver a desgastar. Porque no es algo que te hace bien a ti ni a mí, porque si no caeríamos en el tema de la ofensa ahí, que es a donde nunca hemos llegado. Oye, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los intérpretes que logran el éxito, que trascienden y con los que se quedan en el camino? El equipo de trabajo y el dinero. Nada más. Así nada más. Así de fácil. Tú tienes grandes voces. Si una buena voz que además tiene una capacidad histriónica en el escenario tremenda, no es apoyada por un buen equipo de personas que le escoja las canciones, que lo lleve con una buena empresa discográfica que lo apoye, un equipo de promoción, una infraestructura para hacer conciertos, o hoy en día una infraestructura digital y de redes sociales capaz, esa gran voz se va a quedar cantando en la cocina de su casa. O sea, no trasciende. De ninguna manera, no hay posibilidad.
Imagínate que estamos hablando del gran triunfador de la academia, que en su momento fue Carlos Rivera. Sí. Del 0 al éxito le tomó 12 años. Sí. ¿Y de qué manera trascendió? ¿Me explico? Sí, no, tienes toda la razón. Oye, se necesitan esos ingredientes para poder triunfar. Y fíjate que ahora que ya que tocas el tema de Carlos Rivera, por supuesto, luego dentro de tu trayectoria tan amplia en los medios, cuando llegas a trabajar a Disney y te toca todo lo relativo a Coco, que fue una sensación y que fue un fenómeno brutal, esa película. ¿Cómo estuvo aquello, esa estrategia que empleaste tan agresiva, tan especial para poder difundir y sobre todo enfrentarte a los jerarcas, ¿no? Y poder imponer tu estilo en cuanto a diseñar esa estrategia de mercadotecnia? Fíjate, Pepe, que yo creo que hay batallas que tienes que elegir. Uh-huh. Yo elegí esa batalla. La batalla de Coco la elegí durante 6 años. La peleé mucho. Uh-huh. 6 años es el tiempo que tarda una Uh-huh. película desde que se concibe hasta que se estrena, una película animada de Pixar en su Uh-huh. momento. Imagínate todo lo que pasa en esos 6 años. No, pues sí. Sobre todo la investigación tan profunda de la cultura mexicana, de la idiosincrasia, de la elección de las voces, Sí. de poder mostrar un día tan importante para nuestra cultura como es el Día de Muertos. Uh-huh. Y de llegar a que me dijeran, pues, ¿quién puede cantar la canción? Y dije, Carlos Rivera. De llegar con Carlos Rivera, de llegar con el Buki, de llegar con Elena Poniatowska, de llegar con José Ignacio Taibo, con Juan Villoro, con Víctor Trujillo. Imagínate, ¿no? Es decir, toda la cantidad de voces, con Chabelo, Ajá. con Alex Lora, ¿no? Ajá. Todo ese enorme cast que formó parte del doblaje de Coco, que tenían que ser verdaderos personajes de la cultura popular mexicana. Y nos involucramos hasta el tuétano, hasta donde se pudo, ¿no? Y logramos el éxito más grande de una película animada hasta ese momento de Disney, con sabores muy agridulces, con grandes problemas. De lo que más recuerdo, que es una historia muy bonita, tú lo vas a entender, es que aquellos 3 caballeros que hizo Walt Disney. Uy, sí, me acuerdo. Que es el antecedente directo de Coco, digamos. Uh-huh. Pues alguna vez permitió que Disney viniera a México. A Disney lo nombran embajador de buena voluntad. Todavía Uh-huh. Nelson Rockefeller en su momento en Estados Unidos, a quien el Franklin Delano Roosevelt le había dado esa facultad. Sí. Y descubren en Estados Unidos que el ser humano más reconocido en América Latina de Estados Unidos era Walt Disney por sus películas. Entonces él viene a hacer un viaje de investigación y los de Pixar hicieron exactamente lo mismo que hizo Disney. Vinieron, hicieron sketches, tomaron películas, tomaron fotos y recrearon los escenarios en ese momento, pues de Brasil, de Argentina, de Bolivia, hasta de Cuba también en su momento, Uh-huh. en Los 3 Caballeros, y aquí se hizo eso. Entonces cuando yo me veo obligado a decir, ¿dónde vamos a hacer la premier de Coco? Pues yo digo, con unos huevos de este tamaño, en Bellas Artes. Ah, si te lanzaste en grande, nada de medianía. ¿Y sabes qué, Pepe? Pensando que Los 3 Caballeros se habían estrenado en Bellas Artes. Sí. Ese era mi razonamiento. Yo que he sido también muy fan de Disney, ¿no? De toda mi vida. Entonces voy en ese momento con John Lasseter y con Ed Catmull, que eran los verdaderos capos de Pixar. Uh-huh. Y en el plan de marketing doy a conocer que Coco se va a estrenar en el Palacio de Bellas Artes. Correcto. Uh-huh. Sin haberlo asegurado. Sin haber hablado con... O sea, te arriesgaste, te echaste el tiro sin tenerlo amarrado, sí, pues. Uh-huh. Y con la directora de Bellas Artes. Pues bueno, ya que me dicen que sí, porque primero tienes que decir allá que lo que vas a hacer tiene que decir, pues ya buscas tu camino aquí. Me doy cuenta que Los 3 Caballeros se estrenó en el cine Alameda. Uy, ese cine me tocó conocerlo. Imagínate. Y que no vino Disney a la premier, sino que fue Roy Disney. Pero a John Lasseter lo que más le importaba era que Coco se estrenara donde se habían estrenado Los 3 Caballeros y había venido Walt Disney. Entonces ya todo mal, ¿no? Todo mal. No, pues ya el cine Alameda ya era historia. Y entonces allá en vamos con Avenida la directora de Bellas Artes. Uh-huh. Dice, pero ¿por qué vamos a estrenar una película
que no es mexicana en Bellas Artes. Y le decimos, por los valores de Coco, por las tradiciones de la película, que se mira, ¿y se va a vender el boleto o lo vamos a regalar? Digo, bueno, se va a vender a precios populares y vamos a tener invitados porque es la premier, ¿no? Ajá. Pero tiene que estar la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero desde luego. Y le digo, ¿y podría cantar Carlos la canción de Recuérdame? Recuérdame, sí. Sí, pues sí, me parece bien. Y además van a tocar el guapango de Moncayo. Digo, qué mejor. ¿No? Bueno, no, Pepe, fue un rayón, no lo podía creer yo. Ahora sí, de veras. Y así pasó. Primero estrenamos en el Festival de Morelia, un mes antes que en Estados Unidos. Luego la gran premier de gala en el Palacio de Bellas Artes. Precioso. Carlitos Rivera cantó increíble. Sí. Y el resto es historia. No, el éxito que tuvo fue verdaderamente fantástico. También el trabajo de muchísima gente de mi equipo en Disney que se arriesgó y que no. Sí, no, pero sobre todo de mucha atención, ¿no? De esas reuniones y que te aceptaran el proyecto, de tratar de convencerlos. Bueno, Pepe, te voy a decir, lamentablemente en ese 2017, tú recordarás que fue el temblor de septiembre. Sí, del 19 de septiembre. Y la gente de Estados Unidos estaba muy nerviosa y me pidieron que cancelara la premier porque ellos creían que era una burla de Disney a la zozobra. Que estaba tan reciente, ¿no? Exactamente. Le dije, no la voy a cancelar. Ya tenemos todo, ya está la infraestructura. Y me dice, bueno, pues es tu cabeza si hay algún mal comentario. Digo, es mi cabeza y mis pies y mis nachas y lo que quieras. No pasa nada. Y bueno, gracias a Dios, pues ve el recibimiento que tuvo la película. No, fue un exitazo bárbaro. De veras que fue un verdadero fenómeno. Coco, la película, la música, la historia, fueron increíbles. Y algo también, como es un dato para la historia, es que la película, con la cantidad de boletos que se vendían en su momento en películas promedio en México, no hubiera logrado la taquilla que logró. La gente repitió, pero fue con sus papás, fue con sus hijos, fue con sus nietos, y lo más bonito es que de las casas hogar llevaban a los abuelitos en camiones a ver la película. Sí, claro. Y había abuelitos que no conocían el cine de cómo se hacía la animación, ¿no? Sí. Y alzaban sus manitas para tocar a los personajes. Qué unos momentos súper conmovedores. Sí, sí. Que, muy emotivos. Pues, muy emotivos. Sí. ¿Qué te puedo decir? Una gloria haber estado en ese proyecto. No, qué bárbaro. O sea, la lucha, el trabajo y verlo coronado con el éxito de Coco en tu estancia allá en Disney. Sí. Luego sales de Disney y me llamó mucho la atención de tu etapa, de ese momento del Juez de Hierro. Y cuando te invitan a participar en el MasterChef, o sea que ya entonces como concursante y no como juez, pero te convertiste en un líder del grupo que encabezabas. ¿Cómo te sentiste siendo el líder de tus compañeros? Mira, Pepe, fue interesante porque estaba en la transición de grabación de programas. Estaba yo haciendo la academia, pero también ya tenía yo que empezar a grabar en MasterChef. Y la idea de la producción de MasterChef, que no era la mejor, es que en mí iban a encontrar a un antagónico que se iba a poner al tú por tú con los jueces. O sea, ellos no me conocían. No saben que yo soy amante de la disciplina, amante del respeto y que siempre le doy su lugar a una persona en su ramo. Entonces, a mí se me ocurrió que yo podía participar en ese programa por el amor tan grande que le tengo a la cocina. Sí. Y cuando me invitan a participar, pues ¿qué hago yo? Pues evidentemente bajo la cabeza y me dedico a aprender de los chefs y a aprender de mis compañeros y de la gente. Y el viaje fue hermosísimo. El viaje me abrió las puertas a la sensibilidad, ¿no? En esa época mi bandera era vulnerable y abierto. Entonces la gente no entendía cómo un personaje que aparentemente en un escritorio haciendo una crítica es tan rígido y tan tajante, de pronto tan estricto, ¿no? Convertir en una persona con un grado de sensibilidad tan alto como el que demostré en MasterChef. Y te voy a decir una cosa, las dos personalidades son igual de válidas porque se conjugan para formar una sola. Es decir, no hay una pose en el Juez de Hierro y hay todo quien soy yo en lo que hice en MasterChef, que además después fue lo que me abrió
muchísimas puertas, Ah, entendiendo que cualquier líder que quiere triunfar en la vida tiene que tener un soporte que es su equipo de trabajo, y que tú como líder lo que tienes que hacer es escuchar a tu gente y ser empático todo el tiempo para gozar de su respeto y de su admiración. sí, recuerdo en un pasaje de tu libro, que de tu equipo de trabajo, que a propósito de lo que platicas, Arturo, de que para lograr una mayor conexión con tu equipo de trabajo, se salían a correr. Sí. Que te gusta andar corriendo y los invitabas y que lograban una mayor conexión, una mayor empatía con tu gente. Sí, totalmente. Fíjate que el tema de las carreras, yo siempre lo he visto como una especie de meditación activa. Uh-huh. Tú vas corriendo y a mí creo que las mejores ideas de mi vida se me han ocurrido corriendo, la verdad, durante tantos años, ¿no? Entonces, cuando vi que en mis gerentes podía yo despertar también esta cuestión de hacer equipo a través del deporte, fue algo que me encantó. Entonces, juntos pudimos hacer varios maratones, Sí. varios medios maratones y todo, pero descubrí que tú eres ejemplo, tú como líder eres contexto. Tú eres contexto de puntualidad, de integridad, de respeto, y la gente te va a admirar solamente por una sola cosa, que seas congruente entre lo que dices y lo que haces. Y hay todo un capítulo también en el libro, ¿no?, que habla de liderazgo, y este es el liderazgo, que es el liderazgo empático, que a mí me gustó mucho ejercerlo porque es ponerte en el lugar de los demás. ¿Cuál es el dolor de la gente? ¿Qué es lo que a tu equipo de trabajo o a tus hermanos o cualquier persona le aflige? Y aprender a escuchar. Mi padre me enseñó siempre que una de las virtudes más grandes que puede tener el ser humano es aprender a escuchar. Fíjate qué interesante que prácticamente todo lo que he desarrollado en mi vida en materia profesional ha sido a través del oír. Saber escuchar, Sí. porque no es lo mismo oír que escuchar. No, y tú lo has visto, Pepe, por todos estos años que has trabajado, que es la gente insegura es quien quiere imponer su ideología. Uh-huh. Y la quiere imponer muchas veces a través de hablar con fuerza o denostar o menospreciar, gritando. Yo siempre he utilizado la voz de una manera muy modulada, aún estando en la radio, no que es tan complicado. Sí. Pero me parece que cuando tú escuchas y hablas de una manera pausada y coherente, es muchísimo más interesante y logras más cosas. Oye, y la creación de tu compañero de Explora, ¿cómo funciona? En fin, ¿cómo la manejas? Explora es una plataforma digital que nació en la pandemia, que ofrece, es una página de internet donde tú puedes escuchar los contenidos de Explora que están en iHeartRadio. Explora es una estación de iHeartRadio, que está alocada también en iHeartRadio, que programamos nosotros con clásicos del rock, ¿no? Y clásicos de la música pop también. Ahí están los programas que hacemos nosotros en ASIR, en 106.5 Mix. Y desarrollamos un canal de YouTube. Haz de cuenta, una especie de espacio deportivo, pero de música. No, sin barrabasadas. Pero bien, entonces ahí estaba yo con Pepe Campa, con Benjamín Salcedo. Sí. Empecé a trabajar con Mario Lafontaine también ahí. Sí, con Mario, claro. Muchos programas. Entonces Explora es una plataforma de contenidos musicales digitales que la gente puede consultar y puede escuchar. Ay, qué de maravilla. ¿Y tu programa School of Rock? Sí. Que ya me hiciste favor de invitarme y que fui con el Polito Lujo y con Alex. Estuvo buenísimo. Y nos falta ese programa de la historia de las portadas del rock, ¿no? Franco homenaje a tu papá. Muchas gracias. También muy importante. Gracias. Sí, fíjate que a Mario se le ocurre un día cómo se puede llamar el programa. Mario es muy creativo y viene a trabajar en agencias de publicidad y haber hecho otras cosas peores. Y cosas peores. Y esas son cosas que algún día te platicará. Pero bueno, se nos ocurre hacer Old School. Entonces, qué bueno. Old School es un programa que está todos los días en Grupo ASIR, de 2 horas en 106.5 Mix, de 4 a 6. Pero fíjate qué lindo, se llama Old School precisamente porque es un renacer de la radio que nos tocó vivir en los 80. Ay, a mí me encantó. Yo ya me iba a seguir de filo. Sí, lástima que te tenías que ir, pero bueno, vas a venir ahora con nosotros. Con lo de las Entonces abrimos ese espacio para que gente interesante como tú pues, pueda venir también a
a platicar en un lado que no es el común, porque a diferencia de tú que vas a hacer el favor o que estuviste con nosotros, No, me va a ser un honor tenemos estar. una sección que se llama Locutor por un día. Entonces invitamos a grandes talentos que nunca han estado frente a un micrófono de radio Ajá. y los hacemos presentar canciones, que Ujú. platiquen de su vida y el hilo conductor es la música. Eso va a estar de maravilla, y sobre todo la oportunidad de estar ante un micrófono. Qué bárbaro, presentar canciones. Es una gozada, ¿no? Lo goza uno cantidad, que cuando estuve en tu programa me tocó presentar alguna canción de Chicago y no sé, y Redbone, ¿no? Claro. Sí, qué bárbaro, qué cosa, de veras, yo no sabes cómo lo disfruto, y bueno, ya estaremos para lo de las portadas, en fin, y bueno, que recuerdas a mi papá que era diseñador de portadas de discos, trabajó muchos años en el medio, y fíjate que él, entre paréntesis, él trabajó muchos años en la década de los 50 y también en los 60 en Larín, en los chocolates. Y entonces hacían álbumes de estampas, y por eso en aquella época les llamaban los Larines a las estampas. Y entonces a mi papá le tocó álbumes que sacaron, y él le tocó sacar el álbum de justamente de La Dama y el Vagabundo, Dumbo, no me acuerdo de qué otro personaje, de Bambi. Peter Pan, ha de haber sido. Bambi, de ese álbum, hacer de las estampas. Él los ilustró. Él Qué ilustró. bonito. Y entonces, cuando la gente que coleccionaba y todo, llenaban el álbum, entonces lo llevaban a la harina ahí en Lago Bangueolo, que era donde estaba la fábrica y demás, y entonces les entregaban el álbum, pero impresas, todo impreso bien. Qué bonito. Lo voy a llevar a tu programa. Sí, claro. Lo voy a llevar a tu programa. Entonces me acordé porque a él le tocó hacer cosas de Disney de aquel tiempo. Los álbumes, estoy hablando de los años, finales de los años 50. Wow, qué increíble. De los años 50. Pero bueno, es nada más un paréntesis. Pero muy un paréntesis. Bueno. Oye, pero también me llama mucho la atención la categoría que tienes, la clase que te caracteriza como speaker motivacional. ¿Cómo te gusta dar esas conferencias, en fin, para que la gente sea mejor? Mira, Pepe, yo creo que nosotros trascendemos por el legado, ¿no? Es decir, tú sabrás cuál es el tuyo. El mío es poder compartir las cosas que he hecho. Y por eso hice el libro del coleccionista de experiencias, ¿no? Es decir, nunca pensé que me iba a salir un libro de 300 páginas, de 9 capítulos, ¿no? Me voy a permitir, claro. Aquí está el libro de Arturo. Y luego, a mí no me encanta estar en la portada, te lo tengo que decir. Oye, pero la editorial quería que estuviéramos ahí en la portada. Sí. Y salió. Y fíjate que cuando yo termino mi fase corporativa después de Disney, digo, voy a trabajar en mi marca personal. Si he hecho mercadotecnia tantos años, he construido una reputación. Esa reputación se tiene que convertir en algo importante para poder servir. Y entonces fue cuando empecé a construir mis conferencias, basado en lo que yo había hecho. Y dije, este es el derrotero. ¿Yo qué quiero hacer? Quiero hablar en público, quiero seguirme preparando, me quiero seguir educando para que el mensaje que yo pueda brindar sea de utilidad para la gente. Y en eso estamos. Eso es una faceta de las facetas profesionales que tengo el día de hoy. Y fíjate qué bonito, porque también lo he llevado a la cocina. Es decir, doy talleres de cocina, donde en lugar de brindar una conferencia como tal, provoco unión entre la gente, entre los equipos de trabajo, entre las familias. Y la gente se enorgullece mucho cuando le sale un plato. No, hombre, pensaban que no podía cocinar, ¿no? Entonces sí, quise hacer una que también imparto en ciertas escuelas de cocina, que se llama templanza y disciplina en la cocina. Porque mucho de lo que descubrí también es que lamentablemente las cocinas de los restaurantes y todo, hay mucho desorden y también hay mucha falta de respeto hacia la gente que trabaja ahí. Entonces dije, bueno, creo que nosotros como capitanes de un equipo de cocineros podemos ser buenas personas y podemos ser decentes y los podemos guiar a través del ejemplo.
Ay, no eres un estuche de monedas, mi querido Arturo. Me costó bastante trabajo conseguir tu libro, lo he de decir, ¿eh? Pero afortunadamente lo pude conseguir y empezar a hojearlo. No es por nada, lo capta a uno que empiezas porque es realmente coleccionista de experiencias, porque no solamente es de tu trayectoria, de tu niñez, de cómo fuiste evolucionando, sino los consejos que das respecto a la cuestión motivacional. Sí, sí, yo creo que también hay muchos de estos libros, ¿no? En el mercado, muchas cosas. Es decir, ¿cuál sería el diferenciador de este libro para mí? ¿Por qué alguien lo tendría que leer? Porque me permito, al terminar cada uno de los capítulos, poder ser una suerte de guía para la gente. Exacto. Ajá. Y decirles, miren, a mí me fue bien en esto o me fue mal en esto. Y esto fue lo que aprendí. Aquí está este regalo para ustedes, si lo deciden poner en práctica. Es que las experiencias, ¿no? Todo. Y como dicen por ahí, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Así es. Pues sí, de plano. Claro. Oye, y a propósito, se ha estado promocionando mucho para que nos platiques acerca de lo que viene ahora en el mes de agosto, Sí. que vas a estar con Lola Cortés. ¿Cómo va a estar ese asunto? A ver. Fíjate, lo más poco probable que se hubiera gestado en la vida era una conferencia con Lola Cortés. O sea, no habría razón de hacerla. Pero todos coincidimos en algo, que es que no te duela la verdad. Porque nosotros lo que hacemos es justo cuando eres crítico, tienes que primero autocriticarte y entender cuáles son tus áreas de oportunidad y cómo tienes que corregirlas. Para si las logras corregir, entonces poder transmitirle a la gente cómo lo hiciste. Y Lola y yo hicimos esa conferencia que se llama Que no te duele la verdad. Y el 2 de agosto próximo vamos a estar en el Cinema World Trade Center, ahí en la Nápoles. Y tenemos a otros dos compañeros que dan la conferencia también, que es Roger González, que habla acerca de la búsqueda de la felicidad también, y Pamela Jancetina, que es una joven conferencista muy inteligente, también, que habla de cambia la trama y acaba con el drama. Entonces, es un día completo de 3 conferencias donde hablamos de estos temas, que la cuestión, ¿sabes qué es? Es que te puedas transformar y reconstruir. Entonces, cuando yo creo que inviertes en ti, hay gente que invierte yendo a un spa, unas vacaciones, un masaje, pero pues bueno, aquí en la Ciudad de México lo vamos a hacer el 2 de agosto. Qué bueno, estoy seguro que va a ser un verdadero exitazo. Gracias. Vamos a estar al pendiente acerca de ello. Y algo que se estaba quedando en cartera, ¿verdad? El ser coleccionista. ¿Te gusta coleccionar? Sí. Digo, además de experiencias, ¿no? Pepe, pero te voy a contar algo, porque tú también, sigues comprando discos. No, aquí traigo unos que te voy a mostrar. Ya me di cuenta. Sí. A veces pienso de las carencias que tuve cuando era niño. Sí. Y pienso si esto de coleccionar cosas es como llenar esas carencias, ¿no? Sí. Y luego digo, no, pues es que me gusta coleccionar. Me gusta, o sea, colecciono orquídeas. Tengo un orquidiario en mi casa. Ah, mira, tan bonito. Cuido las plantas. Mucho. Las plantas me dan mucho amor, me dan vida. Colecciono discos, colecciono libros, colecciono playeras, colecciono tenis, figuras de acción. Todo porque yo soy muy fan de Star Wars. Y en el 77, Pepe, cuando la película salió, nosotros no teníamos esos muñecos aquí en México. No, claro que no. Dificilísimos de encontrar. Sí. Tú porque llevas a los Super Bowls en esa época ya los podías comprar. Ya si después iba yo después. Eras medio falluquerón, entonces lo podías lograr. Pero yo no tenía eso. Entonces sí colecciono todas esas cosas. Y luego dije, pero si después todo lo que he vivido con esto son experiencias, y ahí está mi colección más grande. Sí, no, yo también soy obsesivo. ¿Tú qué coleccionas además de discos? Soy comprador compulsivo de discos y de libros, sobre todo discos y libros. Eso es lo que más me gusta comprar. ¿Y libros relacionados con? Libros en general, pero sobre todo relacionados con la música, con el rock and roll y en particular libros de los Beatles. Claro. O sea, de los Beatles tengo una de libros, pero tremenda, ¿no? Y también libros de los Rolling Stones y relacionados con la música, el rock, que es lo que me ha apasionado siempre, claro. ¿No? Entonces también mi mamá me decía que yo debería de vivir en una bodega, porque decía, tienes aquí todo.
y cosas, etcétera, las tazas de los Es que conciertos. no sé por qué me pasa Ujú. que, es decir, tener el objeto es algo increíble. Creo que Sí, pertenecemos a esa generación sí, por que supuesto. donde si no tenías el disco en tus manos, si no era algo físico, las ediciones especiales, Ajá. Sí, esto era un gran complemento, ¿no? pero por supuesto, o sea, esto de, porque luego me dicen, no, pues lo puedes bajar, y digo, pues a mí me gusta tenerlo físico, tener la caja, tener la Claro, portada, ¿no? Eso es lo que me llena. Luego me dicen, ¿para qué compras tanto? Ya tienes suficiente. Nunca es nunca es suficiente. suficiente. Nunca es suficiente. Mira, me permití traer unos disquitos a ver qué te A parecen. ver, Este fue mi primer LP que tuve de los Rolling Stones. Mi primer LP que lo compré en aquella y este época es de Peerless, esa edición de mexicana. Peerless. Sí, la edición mexicana. Wow. Que me llamó la atención porque sí lo hicieron, sí la portada Sí, le como hicieron era. el suajado. Wow. O sea, es de mi primer LP Oye, del, Pepe, ¿y los cuidabas mucho? pues la verdad sí, Pero mira, además tiene. no, Sí, no me gustaba prestar discos porque les daban en la torre. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Sí, luego este disco de Iron el Iron Butterfly, que es la edición mexicana, me lo llevó mi papá cuando entró mi papá a trabajar en CBS, que fue en el 68, Ajá. no era de CBS el grupo, era de Polydor, no sé qué, pero entonces prensaban discos de esa compañía, los prensaban en CBS, Claro. porque tenían la fábrica, y etcétera. Discos Universal. Discos Universal. Entonces mi papá me lo trajo de ahí, y me acuerdo que decían, tu discoteca nunca estará completa si no tienes Inagada da Vida del Iron Butterfly. Pero te voy a decir una cosa que me llama mucho la atención. Este terminado ¿Sí? en México se dejó de hacer. El terminado con este barniz. Sí. Después Este es el original de aquella claro, época, original. El original de aquella época. 68. Y ahora, este fue mi primer LP que tuve de los Beatles. No El es primero, la edición nacional. Pepe, qué bruto. Ese fue el primero que me lo regaló mi papá un día de mi santo, porque en aquella época el santo sí se festejaba. Capítulo. Claro. Sí. Y te acuerdas que las ediciones que salían aquí Ujú. era la reproducción de las de Estados Unidos, ¿no? Sí. De Inglaterra. Ajá. Porque las portadas eran diferentes. Eran diferentes, exactamente. Y mira qué bonito. Entonces aquí estaba ya la traducción del nombre de las canciones. Tú sabes que esto es 67. Sí, ese fue el Ese primer. fue el año en el que EMI se inauguró en México. Ah, fíjate. Y vino Ringo Starr a inaugurar la casa en ese momento. ¿Te suena el nombre de don Fernando Hernández? Ah, claro. Mi papá lo llegaba a mencionar muchas veces, Bueno, que el que fundó Ariola, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de que don Fernando Hernández fue mi mentor cuando yo estuve Tuviste un gran maestro, ¿no? No sabes qué momento, ¿no? Entonces me cuenta de eso, de las muchas anécdotas que él tiene, de que él recibió a Ringo Starr. No, y es que los discos son fascinantes. Voy a seguir. Traigo otros poquitos. No pares de enseñar. Este fue el primer LP Claro. que tuve de Simon y Garfunkel. Y este me lo trajo mi papá de allá de Estados Unidos. No, de CBS. También. Porque luego llegaban los discos allá y había el programador internacional de CBS en aquella época, Guillermo Lauder, inolvidable, porque me hizo llegar varios LPs que se los daba a mi papá y uno de ellos fue este. Oye, increíble también cómo estaba ese en rojo, ¿te acuerdas? Sí. De CBS, ese disco que lo quiero muchísimo. Digo, tengo sencillos y todo eso de Simon y Garfunkel, discos extended play de antes, pero ahora nada más quise traer así rápido los primeros en LP. Y este disco que lo quiero muchísimo, los Kings, este fue el primer LP que tuve de un grupo, digamos, inglés. El primer LP que tuve fue de los Kings, que adoro a los Kings. Esto es como de 1964 más o menos. Correcto. Para mí los Kings han sido también de mis grupos adorados. Y pues de discos Gamma fue quien los sacó. También un regalo de mi padre. No, qué bonito. Para adornar un regalo de 25 de diciembre, ¿verdad? Se pulió el Santa Claus. No, aquí está, bueno, You Really Got Me se llama De Veras Me Atrapaste. De veras me atrapaste. All of the Day and All of the Night. Que el riff era muy parecido, ¿no? De las dos canciones. Sí.
Pero el riff de veras me atrapaste, creo que ha sido Es más importante. de lo más importante, porque de veras te atrapa el riff. Sí, claro, qué bruto. Bueno, ya vamos a terminar No, con... pero no quiero terminar. Quiero seguir viendo. No, hombre. Y este fue el primero de Santana. 69. Ese fue cuando salió el LP en México, Pues, de Carlos Santana. De tu concierto, pero esto fue a finales de los 60. Sí, 69. De hecho, ellos, ¿sabes que cuando tocaron en Woodstock todavía no salía el disco? Ah, fíjate. Los había recién firmado Clive Davis. Sí. De hecho, Clive Davis los va a ver a Woodstock y después de Woodstock los firma y les hace la grabación. No, ese disco creo que es el que más me gusta de todos los de Santana. Y aparte te voy a decir una cosa, este disco tiene 56 años. Sí, me lo trajo mi papá cuando Y salió. ve el estado en el que está. Adoro ese disco. Me acuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes qué? En aquella época vamos a sacar un nuevo grupo que se llama Santana. Y ¿qué? Santana, qué cosa, no sé qué. Cuando me lo trajo, escuchar Caminos del Mal, y entonces, bueno, ya me captó. Y te digo, era célebre porque cuando vinieron a México, en los 25 años estaban ellos, la alineación original, más otros que se habían ido sumado a lo largo de los años. No, pues no hay un disco de estos que no sea una absoluta joya. A ver, saca uno más. A ver, vamos. Ya se va a acabar. Pepe, no, pares. No. Este fue el primer disco que tuve de Chicago. ¡Wow! El primero. Se ve, vea nada más. 9, Pepe. ¿Sí? La Autoridad de Tránsito de Chicago. Ese es el primero que tuve de Chicago. Mira. ¿Ves esto? El booklet. Es que eran álbumes totalmente, ¿no? Sí. ¡Wow! Ese también fue un regalo de Guillermo Lauder. ¡Qué bonito! Inolvidable. ¡Qué bonito! Y esto se convirtió en un póster, ¿no? Sí, era un póster que inclusive venía en el Carnegie Hall, aquella caja que en su momento era carísima, estaba fuera de todo presupuesto, y Guillermo Lauder en su momento me hizo favor de regalármela. Sí. O sea que la tienes el original también. También, y por eso se ve así, así la portada, pero bueno. ¿Y este es el original? ¿El original? ¿Gringo original? El gringo original. ¡Wow! Que me lo regaló. Digo, se han hecho reediciones y todo, pero le tengo un cariño muy especial porque este es el mero buen. Bueno, y que adoro este disco. El de los dos. Claro. Y este es el que lo compré, el original de Elektra, de 1967. Claro. ¿Y este lo conseguiste aquí en México? Sí, es nacional, la versión nacional. Es la versión nacional de los Doors. Bueno, ¿qué hiciste la primera vez que viste a los Doors? No, pues me volví loco cuando escuché Light My Fire, que creo que eso es uno de mis temas favoritos, ¿no? De escucharlo, nada más como empieza el teclado de ritmo. ¿Tocó ver a los Doors cuando vinieron a México? Fíjate que no pude verlos. Yo iba en tercero de secundaria, cuando se presentaron en el Fórum de los Hermanos Castro. No tuve la oportunidad de verlos, pero adoro a los Doors. No, pero son unas joyas. Y bueno, ya para terminar. Te estás guardando lo último, lo mejor para el... No, todo es muy bueno. Este disco, que también lo adoro, de Janis Joplin, pero que le pusieron Janis Joplin en concierto en español, ¿no? Ok. Porque en el álbum importado era In Concert. Y ese disco, la foto, la portada me encanta, porque digo, es de mis referentes Janis Joplin. Y sobre todo me encantaba su sonrisa de Janis Joplin. Tenía una presencia tan impactante en el escenario. Y una anécdota, justamente mi papá, cuando salió el disco, me trajo este póster en blanco y negro. Es un póster en blanco y negro, así. Me lo llevó. Y entonces lo que hice fue ponerlo en mi recámara, ¿no? Dije, aquí pongo a mi Janis adorada, ¿no? Era la época de los pósters y de adornar. De los pósters, que para quitarle lo cuadrado a la pared, mi querido Arturo. Y cuando llegó mi mamá era maestra, llegó de dar sus clases. Ella siempre trabajó dando clases en escuelas de gobierno. Llegó y me dice, oye, Pepe, ¿qué pusiste ahí? Inmediatamente, por favor, me quitas el póster de esa mugrosa. Imagínate nomás. Fue una ofensa bruta. No, está bien. A final de cuentas no lo quité. No, pues la convencí.
Pues todas son joyas. No, y ya para terminar, este disco, Big Brother and the Holding Company. el Cheap Thrills, pero con la situación de quitarle el Cheap Thrills y ponerle en español. Y entonces Janis Joplin. mi papá le hizo las letritas así para que saliera en español. Sí, y este Robert Crumb, qué ilustrador tan increíble. No, sí. Bueno, ahora que hagamos lo de las portadas. ¿Sabes que este hombre le dieron a... Él se especializó después de hacer sus cómics y todo, hacer las portadas de discos de blues de los años 20 y 30. Sí, no. No, el fanático de blues también, Robert Crumb. ¿El 69 también? Del 69 y es obviamente la edición nacional, ¿no? No, Pepe. Entonces, Pepe Segarra es genial. No, tú estás fuera de este mundo. No sabes lo que te admiro. No, yo a ti con esa trayectoria, mi querido Arturo. Qué padre. Qué agasajo de veras platicar contigo. Oye, y bueno, después de este recorrido de los discos, ahora sí que para cerrar en tablas, diríamos en términos taurinos, te quiero hacer unas preguntas rápidas. Venga. Unas preguntas rápidas. Tenemos las respuestas. ¿El mejor grupo musical de la historia? Son los Beatles. ¿Quién es tu ídolo musical? Peter Gabriel. Si pudieras viajar en el tiempo sin poder volver, ¿irías al pasado o al futuro? Al pasado. El pasado. Yo por ahí en tu libro leí que luego decían que tú eras alma vieja, ¿no? Sí, muy vieja. 3 álbumes infaltables en tu colección que te acuerdes, que decías, chispas, ¿no? Muy fácil. El álbum blanco de los Beatles, que es mi favorito, me gusta. The Lamb Lies Down on Broadway, de Genesis. De Genesis, sí. Muy importante. Y estoy eligiendo uno que sea importantísimo. Es que vienen tantos. No, bueno, es que son demasiados. Te voy a decir. Ya te puse. No. Billy Joe, y de Billy Joe sería el 52nd Street. Ándale. Había una canción que se llama Rosalinda Day, es increíble. Tiene My Life también. Ese disco todavía, a mi papá todavía le tocó sacarlo antes de que se fuera de CBS. Billy Joe. Sí. ¿Tu músico mexicano favorito? Un músico, en fin. Mi músico mexicano favorito. Como músico, Pablo Moncayo, porque el guapango es mi pieza favorita de música mexicana. Es un referente. Y además el guapango, que lo han hecho en versiones de jazz y de todo eso, y muy, muy bueno. Yo creo que es la canción que más representa. A mí me encanta, A mí me encanta. ¿Tienes una película mexicana favorita? Hijo, Pepe, yo creo que me tendría que ir necesariamente a la época de oro del cine nacional. Más que favorita, te voy a decir, a la película mexicana que más respeto le tengo es a Los Olvidados de Luis Buñuel. Es una película que nunca he podido terminar de ver completa. Me duele mucho por lo real que es. La historia. La historia, lo vi que está hecha también. Entonces, para mí es el referente de una de las grandes películas mexicanas. La mejor canción para ti. Una canción que adores. Muy fácil. Over the Rainbow, interpretada en vivo por Eric Clapton. Es la canción de mi funeral. ¿Ya de plano? Con Eric Clapton. Con Eric Clapton, esa versión. Con el slow hand. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo un hijo que es fanático de los musicales. Películas. Sí. Y él es muy fanático del Mago de Oz. Entonces, yo que soy tan fanático de Eric Clapton, encontramos entre mi hijo y yo un punto en común, que es la interpretación de Over the Rainbow, pero por Clapton. Perfecto, ¿no? Y además de un guitarrista fantástico. Sí. ¿Para ti el mejor cantante? El mejor cantante de la historia. No, que el que te guste a ti, pues. No, pero te voy a decir. Yo creo que el mejor cantante ha sido Elvis Presley.
Ese es El Rey, creo. el rey. ¿Y de mujer alguna? Bueno, perdón, y Frank Sinatra, desde luego. Sí. Muy fanático. Sí, desde lo que escuchabas con tu papá. Claro, con mi papá. Amo cómo canta Barbra Streisand. Una joya, Barbra Streisand. Increíble, Barbra Streisand. Y Ella Fitzgerald. Para mí, la mejor cantante negra de la historia. Exacto, de lo que solías escuchar Sí. con tu papá. Oye, y bueno, y nada más así, rapidísimo. Sí. Ya, rapidísimo. Para elegir entre las siguientes, ¿el rock o el jazz? El jazz. ¿Rolling Stones o los Beatles? The Rolling Stones. Bueno, ¿los CDs o los vinilos? Los vinilos. ¿La guitarra o la batería? La guitarra. Oye, pues, qué maravilla, oye, qué bárbaro. No. Aquí nos podemos seguir. Bueno, eres un libro abierto, mi querido Arturo, y sobre todo platicar de todo lo que nos apasiona, la música, los discos y sobre todo también tu trayectoria, tantas facetas que manejas y que siendo coach de mejoramiento personal y todo, influyes en que la gente pueda aspirar a algo pues mucho más importante. Sí, Pepe, yo creo que hay un punto en... Bueno, tú y yo tenemos muchos puntos en común, ¿no? Que somos, bueno, gracias a Dios. A mí yo siempre he pensado que la gente, no importa la edad, puede tener amigos nuevos en la vida, ¿no? Sí. Entonces yo he tenido mucha suerte porque me he topado con gente especial y linda como tú. Qué amable, muchas gracias. Lo mismo te digo. Me siento muy honrado, ¿no? De poder tener esta conversación contigo. Pero lo que hay que hacer es simplemente atreverse a que pasen las cosas. Si nosotros no damos ese paso, si no vamos más adelante, es muy difícil que podamos realizar lo que imaginamos. Te quedas estancado. Sí. Ay, ¿cómo presentas tu programa de Old School? Damos inicio a esto que es la vieja escuela de 106.5 Mix y también de iHeartRadio. Y es para mí un placer tener en cabina el día de hoy a una de las máximas figuras, no solamente de la narración del deporte en México, sino también un absoluto melómano, alguien que adoro y que tiene todo mi respeto. Le damos la bienvenida en esta vieja escuela a don José Vicente Segarra y García. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, mi querido Arturo! Hombre, no sabes el gusto que me ha dado que estés aquí conmigo y pues llenar de conocimientos, de luz y de una plática tan sabrosa aquí en Pepe y sus amigos, mi querido Arturo. Al contrario. Sabes que te estimo, te admiro de mucho tiempo y pues seguimos en lo mismo, que somos apasionados del rock and roll, Desde luego. del cine y de tantas cosas. Gracias por todo. Arturo, lo mejor para ti, que sigas triunfando y vamos a estar muy pendientes de lo que vas a tener el próximo 2 de agosto. Sí, gracias, Pepe, por la invitación. No, gracias a ti que hayas dispuesto algo de tu abultada agenda para venir aquí a mi programa. No me lo hubiera faltado, o sea, no me lo hubiera perdido por nada en la vida. Muchas gracias, Arturo. Muy emotivo. Arturo López Gavito, un verdadero personaje de los medios que estuvo aquí conmigo en Pepe y sus amigos. Y ya lo saben, les recomiendo, no sean malos, suscríbanse a mi canal para que sigan todas estas entrevistas con queridos amigos, que la verdad siempre se aprende de ellos porque dejan una huella indeleble en quienes los escuchan y por supuesto conmigo, que me hacen el favor de estar aquí. Así que los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que me sigan en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Hasta la próxima, niños. Nos vemos. Adiós.